La gloria de Cristo en el nuevo nacimiento. La gloria de Cristo en el nuevo nacimiento. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda ella es necesaria para nuestra edificación, toda ella es la revelación escrita de Dios para los hombres. No hay libro como la Biblia. Y aunque hay cosas difíciles de entender en la palabra de Dios y no todas son igualmente entendidas para todos, hay pasajes que son muy claros en cuanto a lo que Dios ha revelado para la salvación de los hombres. Pasajes que nos muestran cuál es la forma en que Dios ha determinado cómo los hombres entrarán a su reino. Y hoy nos encontramos ante uno de esos pasajes. Hoy nos encontramos ante una de esas porciones de la Escritura que es necesario que no pase por alto. Pues hablaremos del nuevo nacimiento. A través de los tiempos, el cristianismo se ha identificado con esta pregunta: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Y la respuesta a esta pregunta tiene valor eterno. Tiene consecuencias que le llevarán al cielo o al infierno, que determinará la forma en que usted vive esta vida, ya sea para la gloria de Dios o para la condenación eterna de su alma. Lo que sucedió con un hombre llamado Nicodemo es la necesidad de cada persona, y eso para la gloria de Dios, no para la voluntad humana, no la actividad de los hombres, sino para gloria del poder de nuestro Señor y Salvador. La libre voluntad de Dios para salvar a los que Él quiere por gracia. Juan capítulo 3 no contiene solamente el relato de un hombre llamado Nicodemo, sino tiene una de las porciones de la Biblia más conocidas y repetidas por los hombres. Juan capítulo 3, versículo 16. Y muchas veces mal enseñado y muchas veces mal entendido. Porque hombres pueden decirlo, pueden memorizarlo, pero no pueden muchas veces entender toda la profundidad de este pasaje. Y no aman a Cristo, no creen en Él y no le siguen. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 termina con unas palabras dándonos a entender el poder de Cristo de conocer el interior de los hombres, conocer lo que hay en ellos, conocer la profundidad de sus corazones, sin tener necesidad que los hombres le den testimonio a Él de cada persona. Él no tenía que preguntarle a las personas quién es este o quién hace él o por qué hace esto. No, Cristo sabía totalmente lo que había en el hombre. Cristo, como Dios, demuestra su omnisciencia al saber lo profundo de cada ser humano. Él conoce tanto la verdad como la mentira en cada corazón. No tiene necesidad. Nosotros hoy tenemos divisiones en la Biblia, tenemos versículos y tenemos capítulos, pero originalmente la Biblia no fue escrita así. Esto nos ayuda mucho hoy a tener capítulos y a tener versículos, pero la Biblia no fue escrita así, fue escrita en un solo tomo. Los versículos 23 al 25 nos dicen que Cristo conocía los hombres. Y a partir del capítulo 3 tenemos en unos versos, una explicación de cómo sucede eso. ¿Cómo sucede eso? Vamos a buscar Juan capítulo 3 y vamos a leer de los versos del 1 al 10. Quiero decirles que no vamos a terminar este pasaje, solamente vamos a tratar una parte. Vamos a hablar de quién es Nicodemo, vamos a hablar de su condición espiritual y vamos a hablar de la respuesta que Cristo dio a este hombre Nicodemo. Y solo vamos a considerar los 3 primeros versos, pero vamos a leer hasta el 10. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Quién era Nicodemo? Así comienza Juan capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo. Su nombre es griego, pero su descendencia física era judía. Este hombre, al igual que muchos de la nación de Israel, eran descendientes físicamente o en la carne de Abraham, o así se consideraban, el padre de las naciones. Y de esto obviamente se glorificaban. Su orgullo florecía cuando le decían hijos de Abraham. Se llamaban libres, pero eran esclavos del pecado. Sus mismas obras no revelaban que eran verdaderamente hijos de Abraham, el patriarca, el cual puso toda su confianza en Dios y no en sí mismo. Además, si verdaderamente hubieran sido hijos de Abraham o verdaderos hijos judíos, hubieran amado a Cristo, pero para revelación de la maldad de sus corazones, no amaron a Cristo, quien les mostró al Padre. Cristo habló fuertemente a estos hombres, y especialmente a aquellos judíos que se decían creer en Jesucristo, que se decían creer en Él, pero no creyeron a sus señales ni a Él mismo como Mesías prometido de las Escrituras. Leo para ustedes Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Cristo conocía el interior de estos hombres. Cristo conocía sus intenciones. Sabía que no habían creído verdaderamente Él y sabía que lo que querían era matar al Señor Jesucristo. No eran verdaderos israelitas, aunque ellos mismos se consideraban, estaban engañados. El hecho de ser judío no significaba nada. No le daba ningún crédito, pero sí mayor condenación, porque los judíos recibieron las promesas, recibieron la ley, recibieron revelaciones, tuvieron los profetas, tenían conocimiento, y por ese conocimiento iban a ser mayormente condenados. Rechazaron al Señor su Dios. Nicodemo era un judío, pero además de ser judío, era fariseo. La Biblia así nos dice en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era un hombre que pertenecía a un grupo religioso. De hecho, el de mayor rango en Israel. El verbo del cual procede este nombre fariseo da la idea de alguien que está separado. Nosotros somos los apartados, los separados. Nadie se junte con nosotros porque estamos en otro nivel. De hecho, ellos se enojaban cuando Cristo se reunía con hombres. El rabí, el maestro, el cual el pueblo llama el maestro, va y se reúne y se mete y es amigo de pecadores. Eso ardía a los corazones de los fariseos. Ellos se veían a sí mismos como hombres diferentes de todos los demás. Los fariseos en los tiempos de Cristo eran la fuerza dominante del judaísmo. Al final del siglo II antes de Cristo, con la culminación del Misná, que era la compilación escrita de la tradición oral, las leyes y rituales, el fariseísmo se convirtió casi en un sinónimo de judaísmo. Casi en un sinónimo. Decir fariseísmo, judaísmo. Un fariseo conocía la ley muy bien, pero habían hecho
de esta ley su medio de salvación. Y no solamente esto, ellos se volvieron ritualistas. Solo era una religión de lo exterior. Podían hablar muy bien de las cosas de la ley, pero sus vidas no reflejaban verdaderamente que la ley estaba en sus corazones. No tenían corazones transformados. Reemplazaron la religión verdadera por una religión que nada más era un comportamiento externo y cumplimiento de los rituales. Podían trazar muy bien las doctrinas como la responsabilidad moral, las recompensas, el castigo futuro, pero su religión era nada más algo de afuera, de lo externo. El Señor habló muchas veces a ellos. Cuidado, deben ser señalados como adúlteros, pero el Señor vio sus corazones y le dijo que ellos eran adúlteros, porque en sus corazones deseaban a la mujer de su prójimo. Aquella religiosidad, aquellas leyes eran nada más algo externo para ser vistos por los hombres. De hecho, se volvieron exhibicionistas. Ellos hacían largas y extensas oraciones a gran voz en las plazas para ser vistos de los hombres. Movían sus vestidos para ser muy piadosos, parecer muy piadosos. Pero todo aquello era algo nada más externo. Aún en las ofrendas les gustaba ser visto. Seguramente les gustaban ese tipo de canastos que hasta que sonaban, ¿verdad? ¡Plin! Donde caen las monedas. Se hubieran molestado mucho seguro con los billetes, ¿verdad? Pero ellos eran así. Eran hombres que les gustaba nada más lo exterior. El apóstol Pablo, de hecho, el Señor Jesucristo en su misericordia, porque yo creo que Nicodemo fue salvado por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo salvó 2 fariseos. El otro fue el apóstol Pablo. Otro fariseo. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Así era la vida de un fariseo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, cualquiera hubiera pensado, ese es el estándar, ahí tengo que llegar yo. Ese era el estándar de justicia en aquellos tiempos para los hombres. Pero cuando se presentaron ante aquel que es la verdad, Jesucristo definió la vida de esos hombres con una sola palabra: hipócritas. Hipócritas. Hoy, depende del tono como usted lo use, hasta suena gracioso, ¿verdad? Mucha gente lo usa. Cuando habla acerca, ay, usted es un hipócrita, o hace bromas con esa palabra, ¿verdad? Muchas veces la gente, oiga, pero esa palabra es fuerte. Esa palabra es bien fuerte. Esa palabra dice que usted no es lo que dice ser. Que usted es un falso. Una persona que dice una cosa pero hace otra. Es totalmente una persona que no entrará en el reino de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 23, donde el Señor Jesucristo habla de una forma directa a estos hombres. Mateo capítulo 23, vamos a leer el versículo 13 y después pasamos al 23. Dice así: mas ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia.
la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué duro habla el Señor acerca de la condición de estos hombres. No era un juego ser hipócrita. Y Nicodemo era uno de esos hombres, era un fariseo. Era uno de estos que se describe aquí en Mateo capítulo 23. Pero Nicodemo no solamente era un fariseo, era algo más. Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos. Él pertenecía al grupo del Sanedrín, que era el consejo de gobierno de Israel. Obviamente ellos estaban bajo la autoridad romana. Pero este grupo del Sanedrín estaba constituido por 70 miembros presididos por el sumo sacerdote. En los tiempos de Cristo gozaban de amplios poderes en asuntos civiles, penales y religiosos. Tenían la autoridad de arrestar y juzgar, pero no tenían el poder de matar. Por eso, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, ellos dijeron: nosotros no podemos matarlo, que el gobierno romano lo mate. Estos hombres provenían de las clases medias de Israel, y la mayoría de ellos tenía mucho dinero. Mucho dinero. Posiblemente Nicodemo era un hombre muy rico, muy rico. La Biblia nos dice más adelante, en el capítulo 19 de Juan, que cuando el Señor Jesucristo murió, 2 hombres fueron a recoger el cuerpo. Uno de ellos fue Nicodemo. Y él compró unos óleos, unos perfumes, unos aceites. Y eran, cambiándolo al tiempo de hoy, más o menos 32 kilos de perfume. Solo una libra de nardo puro costaba un montón. Ahora 32 libras. O sea, aquello era mucho dinero. Era un hombre muy adinerado, dotado de recursos económicos. 100 libras, dice la Biblia, que él había invertido en esto. Fariseo, que pertenecía al Sanedrín, con mucha plata. Si no era casado, era un pretendiente bien bueno, ¿verdad? Posiblemente muy seguro de todo lo que tenía. Buena posición, dinero, respetado. Pero también era otra cosa este hombre, Nicodemo. En el versículo 10, capítulo 3, versículo 10 de Juan dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué otra cosa era Nicodemo? Era un maestro. La mayoría de fariseos eran maestros. Pero la Biblia parece mostrar en este pasaje que él era una clase especial. Como por decir, el maestro. Alguien que era muy reconocido en medio del pueblo de Israel. ¿Qué se espera de un maestro? Se espera de un maestro que enseñe verdaderamente, con sus palabras y con sus hechos. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Dice así la palabra del Señor: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Qué se esperaba de un maestro que enseñara? Se esperaba que no solamente con sus palabras, sino con su vida. Pero aquí hay una amonestación a ellos. Estos judíos maestros que se decía que enseñaban a los otros, más bien lo que estaban haciendo era perder a los hombres. Los llevaban por el camino incorrecto, eran tropiezo para los hombres. Qué cuidado hay que tener al ser maestro, ¿verdad? Cómo fácilmente tu enseñanza y lo que tú dices puede ser tropiezo para los hombres, para que no lleguen a Cristo, o como una sabia enseñanza en el temor del Señor puede ser una gran bendición. Una gran bendición. Cuidado de anhelar esto, hay que hacerlo sabiamente y en el temor del Señor. Este hombre pudo enseñar acerca de Dios, pero no enseñó el verdadero camino de salvación que la Biblia nos muestra. Nicodemo podía dar cátedra de la ley de Dios, de las ceremonias, de los rituales, de muchas cosas, hasta aún de las tradiciones que tenían estos hombres. Tenían muchas leyes en el día de reposo. Por lo menos tenían muchas. Voy a mencionarles algunas de las leyes o tradiciones que enseñaban los fariseos en el día de reposo. Ellos decían que las mujeres no debían de verse en el espejo. Porque si en el día de reposo la mujer se veía al espejo y se veía una cana, podía estar tentada a sacarse la canita. Ya eso era trabajo. Y no se puede trabajar en el día del Señor. Imaginémonos, ¿verdad? También, si usted tenía un poquito de dolor de garganta, en el día de reposo, lo que usted podía hacer era tragarse el vinagre. Ellos hacían una mezcla de vinagre con agua, pero y normalmente lo que hacían era gárgaras. Pero en el día del Señor, hacer gárgaras era trabajo, entonces tenía que tomárselo. Otra cosa que ellos enseñaban, en el día de reposo usted podía comerse un huevo, solo si tenía planeado matar la gallina. Ridículo. Así eran las leyes de estos hombres, eran tradiciones tontas, leyes, mandamientos de hombres que para nada glorificaban al Señor. Nicodemo era uno de ellos, uno de estos hombres que enseñaba estas cosas, maestro de Israel. Él quería guiar a otros, pero él era un ciego, porque solamente los que han sido iluminados pueden iluminar a otros, solamente esos. La Biblia nos dice acerca de este hombre, entonces, que vino a buscar al Señor Jesucristo. Juan capítulo 3. Dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Realmente no sabemos por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. Algunos dicen que es que vino para no ser visto por los otros fariseos porque podía ser descubierto. Otros dicen que vino de noche porque Jesús tenía más tiempo de noche para atenderlo. Otros hacen una alegoría que vino de noche porque eso corresponde a la condición de su alma. Pero la Biblia no dice por qué razón vino a Jesús de noche. Y la pregunta es esta: ¿importa el momento en venir a Cristo? No importa si es de día, si es en la tarde o si es en la noche. No importa si es viejo o si es niño. Lo importante es ir a Cristo en esta vida. Eso es lo importante.
venir a Cristo. Y este hombre vino al Señor Jesucristo. Para mí es algo muy interesante, que Nicodemo sabía dónde encontrar a Cristo. Él sabía dónde encontrar a Cristo. No nos dice cuál fue el lugar, pero Cristo en esos días se encontraba en la celebración de la Pascua. Y Nicodemo sabía dónde encontrar al Señor Jesucristo. Tenía identificado el lugar donde Jesucristo posiblemente moraba. Y yo creo que eso es más importante. Tal vez usted hoy, en esta mañana, tiene una Biblia en su mano. Hay unos por ahí que yo no puedo ver, que están por ahí escondidillos, atrás. Pero si usted tiene una Biblia en su mano, y aunque no me pueda ver a mí, y aún durante toda la semana, aquí en esta palabra está revelado Jesucristo. Tal vez usted no pueda llamarme un día, o llamar a alguno de los pastores, pero en este libro maravilloso está revelado el Señor Jesucristo. Hay que leerlo. Como escuchábamos hoy en la mañana, desde el Génesis está revelado quién es el Señor Jesucristo. A Él necesitamos acudir, más que saber en qué momento, es a quién acudir. Acudir al Señor Jesucristo en cualquier momento de nuestra vida, porque no sabemos cuándo será el fin de nuestras vidas. No lo sabemos. El encuentro de Nicodemo con Cristo. Vino a Cristo de noche y dijo unas palabras. Dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, a pesar de todo el conocimiento, de todas sus capacidades, tenía profundas dudas, tenía temores, cosas que no estaban claras en su mente, y él necesitaba hablar con Cristo. Y lo que vemos aquí es un tipo de elogio al Señor Jesucristo. Rabí, sabemos. O sea, él parece que está elogiando al Señor Jesucristo. De hecho, le pone al mismo nivel de él. Rabí, maestro, tú y yo que somos de los mismos. Sabemos que has venido por las señales que has hecho. Lo que Nicodemo no se estaba dando cuenta es que él no estaba hablando con cualquier maestro. Él está hablando con el maestro de maestros. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesucristo es el verdadero maestro. No ha habido y no habrá en esta tierra otro maestro como el Señor Jesucristo. Puede usted hablar de los maestros de esta vida, de Buda y de cualquiera otro, pero no hay ninguno como el Señor Jesucristo, porque Él es la verdad absoluta. No hay como Él. No recibir la enseñanza de Jesucristo por un corazón duro y rebelde es condenación, aún más condenación, porque el hombre ya está condenado. No recibir sus palabras es no recibir a Dios mismo. Sabemos que has venido de Dios. Esta fue la afirmación de Nicodemo. Vemos tus señales, tus actos. Posiblemente Nicodemo había escuchado acerca de Cristo, cómo hizo el agua en vino, y eso fue divulgación en todo el pueblo y en toda la gente. Posiblemente Nicodemo sabía de los encuentros de Jesucristo con Juan el Bautista y de cómo la gente había llegado y lo que se había dicho de él. De hecho, Nicodemo usa una frase muy particular. Dice, sabemos. Qué vacilón, ¿verdad? Como él se esconde, qué gracioso. No dice, yo sé. No, él dice, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Los otros fariseos y yo sabemos, como una forma como de esconderse detrás de la multitud para no declararse abiertamente. Sabemos. Recordemos que las señales solo sirven para mostrar una realidad mayor. Cristo no le dio a Nicodemo el camino fácil de una salvación por ciertas afirmaciones verdaderas. De hecho, Cristo no le dijo, wow, Nicodemo, ¿cuánto sabes de mí? Estoy impresionado de cómo sabes todas las cosas y cómo has escuchado. Eso me honra tanto. De hecho, te felicito.
Estás ya casi en el reino de los cielos. Jesucristo no le felicitó. Porque Nicodemo tenía una mayor necesidad, que es la mayor necesidad que tienen los hombres. Jesucristo entonces le responde a Nicodemo. Dice el versículo 3, y que se despierten los que están dormidos, porque esto es muy importante. ¿Respondiendo qué? ¿Cuál fue la pregunta? Porque la respuesta corresponde a una pregunta. ¿Dónde estaba la pregunta? ¿Dónde se hizo? Respondiendo Jesús. ¿Dónde está la pregunta? La pregunta estaba en el corazón de Nicodemo. Jesucristo vio lo profundo del corazón de Nicodemo. Jesucristo no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de lo que hay en el hombre. No tiene necesidad de lo que hay en el corazón de los niños, de los adultos, de los jóvenes. El Señor conoce. Respondiendo, Él conoce lo profundo del corazón. Respondiendo, le digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo sabe la verdad. De cierto, Él es la verdad, de verdad. Son usadas muchas veces, versículo 11, Cristo lo vuelve a usar, versículos 5 y 11. Y muchas veces más. Él es la verdad absoluta. Cristo es la verdad. Él no es una verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Cristo lo sabe todo. Él sabe todo de nosotros. No hay engaño en Él. No hay falsedad en Él. Cuando Cristo dice algo de nuestras vidas, Él no está equivocado. Él no falla. Todo lo que habló y dijo es la verdad. Y solo su verdad hace a los hombres libres. La mentira y el engaño están en el corazón del hombre. Engañoso es y perverso es el corazón. Engañoso y perverso. Eso dice Jeremías, el profeta. Nicodemo no sabía algo. A pesar de todo lo que él era, maestro de Israel, fariseo, judío, tenía dinero, él no sabía algo. ¿Qué no sabía? Yo no sé si tengo entrada al reino de Dios. No sé. No tengo seguridad. No sé qué va a ser de mi vida. Cristo leyó su corazón y vio la mayor necesidad que tenía este hombre. Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Nicodemo no sabía si estaba dando los pasos correctos. Porque para él y para todos los fariseos y la mayoría de los judíos, el asunto era algo de hacer. Algo de hacer. Veamos versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Veamos versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque la salvación de ellos era un asunto de hacer y de hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué? Porque esto glorifica al hombre, glorifica al yo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tocar en la iglesia, entonces tengo que hacer clases de niños tengo que leer muchas veces la Biblia ¿qué tengo que? El puedo, el de actos, el de hacer algo, actos morales, actos humanos. Desde que el pecado entró a este mundo, así ha sido. Adán y Eva se hicieron delantales para cubrir su pecado. ¿Qué tengo que hacer yo? Me cubro tras una religión, me cubro detrás de las buenas obras, me cubro detrás de un hombre o una mujer que no hace mal a nadie, que soy un buen vecino, un buen hijo, un buen esposo, un buen trabajador, una buena ama de casa.
Pero hoy usted está aquí. Y quiero decirle que solo hay una forma de entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, y es por el nuevo nacimiento. No hay otra forma. Como les dije, nosotros no concluiremos este pasaje y daremos una pequeña pincelada a este tema. En primer lugar, ¿qué es el reino de Dios? La Biblia nos dice que es el reino de Dios. La Biblia es su propio diccionario. Buscamos Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no tiene que ver con algo terrenal, no tiene que ver con las cosas de esta vida, es espiritual. Si bien Dios reina sobre todas las cosas y es dueño de todo, esto se refiere a la salvación de los hombres. Se refiere a la justicia que solamente los hombres pueden tener en Cristo para ser libres de la culpa de sus pecados y presentarse justos delante de Dios. ¿Con qué más tiene que ver? ¿Con qué más? Tiene que ver con la paz de ser un hombre o una mujer reconciliado con Dios. Tiene que ver con el gozo de una vida que tiene a Jesucristo, que conoce a Jesucristo, que sabe que puede perder todas las cosas en esta vida, pero su vida está gozosa porque tiene a Cristo. El reino de Dios no es algo material, algo que corresponda a esta vida. Los israelitas tenían su pensamiento en las cosas de esta vida, en el reino, en un reino como el de David, en un reino como el de Salomón, en un rey que viniera y destruyera a los romanos y les devolviera sus tierras. Pero el reino de Cristo no es de este mundo. El reino de Dios tiene que ver con salvación, tiene que ver con Él. El reino de Dios no era una realidad para Nicodemo. No sabía si entraría a ese reino. Y Cristo le dije, solo una forma hay para entrar al reino de Dios. Y es nacer de nuevo. ¡Qué golpe para Nicodemo! ¡Qué espada ha atravesado su corazón! Pero es la verdad. Cristo de una forma muy amorosa le dijo, hasta este momento no tienes entrada en el reino de Dios. De una forma muy amorosa. Porque Cristo le hubiera dicho, hipócrita, no tienes entrada en el reino de Dios. No sé para qué vienes aquí. Pero Cristo en su misericordia le dice, te es necesario nacer de nuevo. Qué misericordia del Señor. El nuevo nacimiento. Antes del nuevo nacimiento hay un paso. Hay un paso, ¿sabe? ¿Cómo llegó Nicodemo a la convicción de que tenía que buscar a Cristo? ¿Cómo? Habían otros, pero solamente él fue. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron aquellas preguntas en su corazón ser tan profundas para ir a buscar a Cristo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que Dios estaba llamando a Nicodemo. Eso es el llamamiento. Antes de que venga la regeneración o el nuevo nacimiento, hay algo que antecede a esto y es el llamamiento de Dios. Quiero leer para ustedes estos pasajes, solamente escúchenlos. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Y finalmente, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nicodemo fue llamado. Nicodemo llegó aquella noche porque Dios le estaba llamando. Fue llamado para salvación, fue un llamado particular y el Señor acomodó todas las circunstancias y todas las situaciones para que ese hombre llegara a Él. El llamamiento de Dios es supremo, es celestial y es eterno. No podemos dar a Nicodemo la iniciativa fue de Dios, fue de Dios. Fue un llamado amoroso, fue un llamado al corazón para buscar a Cristo, no en sus fuerzas, como algunos pretenden anular el llamado de Dios. El llamado de Dios al hombre no es un llamado forzado, sino un llamado amoroso. No venimos a Cristo como cuando traemos al perro que se fue y quiere estar fuera de la casa. No es ese tipo de llamado. Cuando vamos a Cristo, vamos libremente. Tu pueblo se te ofrecerá libremente en el día de tu poder. Libremente vamos a Cristo, voluntariamente vamos a Cristo. Nadie forzó a Nicodemo a ir. Libremente fue, voluntariamente. Dios había hecho todas las cosas para que este hombre fuera al Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Porque tal vez este tema que nosotros estamos viendo en la mañana, dice, hermano, ya yo sé eso del nuevo nacimiento. Pero sabe, le pregunto, hoy es un día para darle una vez más gracias a Dios porque un día Él nos llamó. Porque cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos, el Señor Jesucristo nos levantó y nos llamó. Cuando yo no merecía nada, Él me llamó a su gloria. Y esto es algo de dar gracias a Dios una y otra vez. Es maravilloso y debemos de alegrarnos tanto por esa misericordia y bondad. El llamado es eterno. Ese llamado es desde antes de la creación, pero el nacimiento era necesario y es complemento de ese llamado de Dios. Nadie puede decir que es llamado hasta que experimente el nuevo nacimiento. Me preocupa tanto y qué triste es ver en iglesias padres que le dicen a sus hijos, ya tú eres llamado. Te declaro. ¿Ha escuchado eso? Ya mis hijos los declaro ya salvos. Obviamente, los hijos que asistes con sus padres a la iglesia y escuchan la palabra de Dios tienen una gran bendición y pueden tener interés espiritual, pero eso no es salvación. Eso no es salvación. Quiera el Señor hacer una obra en nuestros niños para salvarlos y que obre en ellos el nuevo nacimiento. Porque no importa la edad, lo que se necesita es comprender la verdad del Evangelio. He escuchado en estos días y estamos leyendo en la casa en estos días testimonios de niños pequeñitos que murieron y confesaron a Cristo. En esta semana leía el caso de una niña. Oigan las palabras de esta niña, vean lo que decía esta niña. Muchos niños le preguntaban, pero ¿es válido alegrarse y reírse? Y la niña, vean lo que le dijo esta niña a otros niños. ¿Sabe qué? Mejor no. Los que están en la gracia sí. Para usted que está sin gracia, lo mejor es llorar por su salvación. ¿Qué es esto? ¿Cómo? 4 años. Dios es un Dios de misericordia. Él llamó a un hombre llamado Nicodemo cuando no lo merecía. Cuando no lo merecía. Qué maravillosa gracia que nos has dado en Cristo. Pertenecer al reino de Dios es una gracia. Por eso andemos como es digno de este llamado. Andemos como es digno de este llamado.
¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es algo que está fuera de nosotros. El nacimiento natural no es algo que nosotros determinamos. Nadie determina nacer. No. Por la obra del Señor y por sus padres es que nacen los niños. Nacen los niños. No es algo natural a nosotros. No está en nuestras fuerzas. No está en nuestras capacidades. No está en nosotros. Así que Cristo toma esta ilustración del nacimiento natural para mostrar a Nicodemo una realidad mayor, la realidad del nuevo nacimiento, que no proviene de sus capacidades, de su nacionalidad, de su dinero, de su puesto. Nada en él lo puede hacer ver el reino de Dios. Nadie que no ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios, puede ver la necesidad de su salvación, puede ver la necesidad de correr a Cristo. No está en él, está fuera de él. La palabra nacer en griego es la palabra genao, que significa procrear o nacer. Es la palabra que tenemos en Juan capítulo 1 versículo 13. Vamos a ir a Juan capítulo 1 versículo 13. Dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios, engendrados de Dios. No es algo en sí, en usted, es de Dios. Es de Dios. La palabra nuevo es la palabra anotem, que significa de arriba o de los cielos. Otra traducción a nuevo nacimiento podría ser nacer de lo alto. Todo el propósito de esta frase, de esta idea, es darle a entender a usted que eso no viene de esta vida, no viene de usted, viene de arriba, viene de los cielos, viene de Dios, no viene de usted. La Biblia afirma en otras partes lo siguiente. Voy a leer para ustedes 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo apunta a Dios. Apunta a Él. La regeneración es el acto de Dios y de Dios solo. No participa el hombre en nada. No nacemos de nuevo por medio de la fe o el arrepentimiento o la conversión. Nos arrepentimos y creemos porque hemos sido regenerados, porque hemos nacido de nuevo. Por eso es. La regeneración hace que veamos, como dijo Cristo a Nicodemo, que se abran los ojos. Por eso en las oraciones que hacemos aquí pedimos: Señor, abre los ojos. Y cada uno de los que está acá debe pedir al Señor: Señor, abre mis ojos, porque solamente Dios puede hacer eso. Que cada vez más yo pueda ver la misericordia de tu salvación. Abre mis ojos a la luz. Abre mis ojos al reino de Dios. No hay nada en el hombre que libremente o naturalmente lo haga ir a Cristo. Somos pecadores, igual que Nicodemo. No tenemos una naturaleza divina, a no ser que Dios nos dé una naturaleza divina para desear las cosas celestiales. No podemos verlas, ni creerlas, ni entenderlas. Son cosas de arriba. Entender, aceptar, creer que necesito más que cualquier otra cosa de la salvación que Cristo da es algo que viene de los cielos. Otra palabra para nacer de nuevo, como les dije, es la regeneración. Y quiero, antes de las aplicaciones en esta mañana, leer un párrafo de John Murray de su libro El Plan de Salvación. Dice así: la regeneración es la base de toda transformación que ocurre en el corazón y en la vida. Es un cambio maravilloso, porque es la obra divina de una nueva creación.
el evangelismo barato y chabacano tiene la tendencia a robarle al evangelio el poder invencible que es la gloria del evangelio de la gracia soberana. Que la iglesia piense y viva de nuevo en términos del evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Amén. La regeneración, poder de Dios. Aplicaciones en esta mañana. En primer lugar, la carne hereda la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo tenía lleno el folder. El currículum lo tenía completo. No le faltaba nada. Fama, dinero, posición. Tenía todo lo necesario. Pero delante de Dios, Nicodemo no tenía nada. Al igual que un adúltero, que un fornicario, que un mentiroso, que un idólatra, Nicodemo no heredaría el reino de Dios. No lo heredaría. Todos los seres humanos nacemos muertos en delitos y pecados. Todos, no hay ni siquiera uno que haga bien, no hay ni siquiera uno que por sus propias fuerzas pueda heredar el reino de Dios, ya sean actos buenos, que usted llame buenos o que el mundo llame buenos, son justicias podridas delante del Señor, porque solo hay una justicia y es la justicia de Cristo. Todas las demás no sirven para nada. Sin Cristo. Todos los seres humanos somos pecadores, eso dice la Biblia. Nicodemo era uno más, otro pecador, porque la carne hereda la carne. Para que una persona herede lo espiritual necesita una vida nueva, necesita una vida que solo Dios puede dar. Nicodemo estaba aferrado a una religiosidad, estaba engañado, y cualquier religión en el mundo que le lleve a creer que por las obras usted tendrá salvación es una falsedad. Es una falsedad. La religión verdadera, porque no nos equivoquemos en esto, hay la religión verdadera. La religión verdadera le va a llevar a Cristo. Le va a llevar a Cristo para que ponga toda su confianza en Él como su única salvación. Nicodemo creyó que la moralidad sería algo aceptable por Dios. Haz esto, haz aquello, y debemos de tener cuidado cuando enseñamos el Evangelio. El Evangelio hace que los hombres se rindan totalmente a Cristo. El Evangelio no le dice a los hombres, haz esto. Niño, sea bueno para que Dios lo quiera. Eso es moralismo. Pórtense bien para él. Eso es moralismo. Obviamente debemos enseñarle a nuestros niños la ley de Dios y mostrarles que han pecado y que necesitan de Cristo. Pero el mundo está lleno de moralismo. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y las iglesias se llenan de moralistas. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno, ¿cuál era? Fariseo, y el otro, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo nos revela la condición del hombre. Confía en tus actos y serás salvo. Mentira. Este hombre fariseo no se veía pecador, y muchos así son en las iglesias. Hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá. Ayudo a este grupo, ayudo al otro, está bien.
Si su confianza no está en Jesucristo como su Salvador y nada más, usted no tiene salvación. A la pregunta, ¿qué hizo Cristo por usted? Muchos han respondido, me ha dado casa, me ha dado carro, me ha dado una familia, me ha dado un buen trabajo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Pero te estás confiando en eso? ¿Para eso es Cristo para tu vida? ¿No debería ser más bien el perdón de los pecados y la vida eterna? ¿No debería ser más bien eso? Aquel otro hombre no podía ni levantar los ojos por su pecado delante de Dios. Oh Señor, haznos ver así como este hombre, que ni podamos levantar los ojos por nuestro pecado, humillados delante de Dios, pidiéndole al Señor perdón. Pero el que se cree ser algo no es nada. Ciegos, en tinieblas, engañados del corazón. El reino de Dios está cerrado para aquellos que se aferran a un corazón necio, un corazón duro, un corazón que no clama para que Dios lo limpie y le haga ver a Cristo como su mayor necesidad. El yo puedo no dirige el corazón a la verdad, sino a la moralidad. Pero el no puedo hace más. Lleva a los hombres a la humillación y a la fe. No puedo, Señor, ayúdame. ¿Qué es necesario? ¿Qué palabras más hermosas? Te es necesario. Te es necesario. Cristo nos dice lo que verdaderamente es necesario. La comida es importante. El vestido es importante. La salud es importante. Un mejor trabajo también lo es, pero no son la vida. Hay prioridades en la vida. Y Cristo nos dice cuál es la prioridad de todo ser humano. ¿Cuál es la mayor necesidad? La mayor necesidad en tu vida es Jesucristo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Nada. Cristo es el verdadero maestro y Él nos dice cuál es nuestra mayor necesidad. Y no es una mejor educación, no son mejores calles. Qué bueno si podríamos tener mejores calles, pero no es eso. No es un mejor salario. Qué bueno si pudiera, pero esa no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad. No es acumular riquezas. No es nuestro grupo de amigos. Tú tienes una necesidad personal que ni el dinero, ni la posición social, ni los estudios, ni tus amigos pueden llenar. Solamente Jesucristo. Todos vivimos en una hipocresía del corazón hasta que la verdad de Cristo llega a nuestras vidas. Todos vivimos en una hipocresía. Todos pensamos que podemos llegar a Dios, pero no es así. Hay quienes piensan que la profunda pobreza los va a llevar a Dios. Hay personas que piensan que las enfermedades que han tenido en su vida los van a llevar a Dios, ¿sabe? Hay personas que piensan que todo lo terrible que es, entonces por eso ellos van a ir a Dios. Una hipocresía del corazón. Pero llega Cristo y nos dice cuál es la mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es nacer de nuevo. El recibir esto es una gracia divina. Nicodemo tal vez llegó no con las preguntas correctas o la disposición correcta, pero llegó a la persona correcta. Y eso es importante. Llegó a Cristo y Cristo no le echó fuera, a pesar de ser la persona que era. Y a pesar de ser lo que usted es en esta vida, vaya a Jesucristo. Él no le echa fuera si llega humillado. Él no echa afuera al pecador que contrito y humillado llega a Él. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nicodemo buscó a Cristo, porque Él le buscó primero.
¿Qué harás hoy que tú viniste en esta mañana? Solo los que buscan verdaderamente en humillación, confiando en Cristo y no en sí mismos, verán el reino de Dios. Quiera hoy que veas la mayor necesidad de tu alma, que te mires pecador y necesitado de Cristo, que puedas anhelar las cosas espirituales, porque los que tienen esa necesidad no están preocupados tanto por las cosas terrenales. Quiera Dios hoy darte nueva vida. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has dado. Gracias por estas palabras que has dejado escritas para nosotros. Como tu Hijo Jesucristo en su misericordia salvó pecadores. Gracias por mostrarnos cuál es nuestra mayor necesidad. Porque el pecado nos ciega. El pecado no nos deja ver nuestra condición hasta que la luz verdadera alumbra nuestros corazones. Yo no puedo dar vida a nadie, Señor. A nadie, absolutamente a nadie, pero tú sí puedes. Oh Señor, abre los ojos. Haz que los hombres vean la verdadera necesidad de sus vidas y corran a ti. Ten misericordia de ellos. Gracias por esta mañana que nos has dado y permítenos nuevamente estar en la noche para escuchar tu palabra. En tu Hijo Jesucristo. Amén.